Buenos días, buenas tardes. En función de cuando tengáis la oportunidad de ver esta actividad, que también os adelanto que va a grabarse. Soy José Sirera, coordinador de las actividades de Dependencias Asociación, y tengo el placer de tener a mi lado, a mi izquierda, a los doctores Tudela y Ramos de los Levante, en una de las actividades que se enmarca dentro de las actividades previstas en el Día Europeo del Despertar, previsto para el próximo miércoles, día 7 de octubre, y en el que participa la relevancia de hospitales como el Levante. El deporte y la rehabilitación después del coma es el título de la actividad que os presento y, insisto, en la que tengo el placer de contar con estos dos profesionales. Invitaros a los que estáis ahora mismo conectados online a, en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas, tendréis una ventana de chat en la que podéis ir planteando vuestras preguntas para que al finalizar la actividad, vamos desde aquí también planteárselas al doctor Tudela y al doctor Ramos. Pedro, Víctor, encantado de tener esta oportunidad con vosotros, y es momento ahora, señor Tudela, de darle paso para empezar a hablar de deporte y rehabilitación neurológica en este Día Europeo del Despertar. Muchas gracias por vuestra confianza. Saludo también a todas las personas que estéis viendo esta conexión. Y bueno, fue una idea que nos comentó Dependencias. El hospital nuestro, como sabéis, es un hospital intermutual. Nos gustó, nos pareció una idea muy interesante y aceptamos gustosamente poder participar en esta videoconferencia. He hecho un pequeño PowerPoint en donde explicar pues el hospital y un poco la introducción de lo que tenemos nosotros experiencia y nuestras opiniones sobre el deporte en el despertar, en el coma, los pacientes que han tenido un coma traumático. Debo decir en principio que tenemos que el próximo día 7 será el Día Europeo del Despertar. Lo van a componer 7 países, entre ellos España, y se va a tratar de pacientes que despiertan de un coma traumático y qué proyectos de intervención se aplican en familias, cómo influye el deporte en la rehabilitación, etc. El proyecto Lucas, estaba previamente el proyecto Luca y ahora el proyecto Lucas. Es un proyecto innovador en el marco de trabajos con personas que han despertado del coma, porque incorpora la opción de la práctica deportiva como recurso para la rehabilitación de pacientes y sobre todo como recurso para la recuperación psicológica y social. Bueno, ¿por qué hablamos del traumatismo craneoencefálico en nuestra experiencia? Nosotros llevamos prácticamente 20 años con el traumatismo craneoencefálico, prácticamente desde que yo me incorporé al hospital. Es cierto que existían ya pacientes y es cuando conocemos la realidad y la dimensión de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Posteriormente se hizo también otro, quiero recordar, a los 2 años en Madrid, ya con el apoyo de CEDACE, y entendemos que en aquella época al traumatismo craneoencefálico se le denominaba la epidemia silenciosa, porque existía, era la época también aquí teníamos la ruta del bacalao, estaba la movida de Madrid, todo esto, había muchísimos accidentes, sobre todo de tráfico, y había muchísima patología de gente joven, el cual sufría este daño. Y era silenciosa porque, aunque estaba presente en la sociedad, no se hablaba de ella. Entonces, bueno, pues fue cuando empezaron a surgir, como os digo, diferentes asociaciones, se empezó a formar jornadas, debates clínicos y patología postraumática coge la entidad nosológica e importancia que tiene socialmente. En el hospital, que es un hospital monográfico de mutuas, como os digo, la experiencia que llevamos con ellos es francamente importante y además porque también es monográfica del traumatismo craneoencefálico. Dentro del daño cerebral adquirido, nuestro 99,9% es traumático y traumático de pacientes moderados y graves, con lo cual una inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, han estado previamente en coma.
y una vez salen del coma y procede a iniciar su programa de rehabilitación, pues es cuando ingresan en nuestro servicio. Entonces, ¿puedes volver un poquito atrás, por favor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué le doy tanto valor al traumatismo craneoencefálico? Bueno, pues porque es una patología única. Podéis leer ahí, es única por su naturaleza, es única porque es una afectación neurológica y unos cambios anatómicos, neuroquímicos, neurofisiológicos que se producen después del traumatismo que no ocurren en otro tipo de patología. Eso lo hace a cada paciente único. Es un problema sanitario importante, sobre todo de países desarrollados, en los cuales nos encontramos por el elevado número de muertes y por el elevado número de personas que quedan con una discapacidad funcional y cognitiva. Es de predominio masculino, dado que el mundo laboral, el sexo masculino asume trabajos de mayor riesgo y en los accidentes de tráfico. Afecta a gente joven, 25-40 años, es decir, la flor de la vida, gente con posibilidades de crear familia, gente con familia, niños pequeños, es la gente que también laboralmente está llevando la sociedad. Los accidentes de tráfico son importantes y luego las precipitaciones. El único dato que encontré, que data del 2008, es Cataluña y ellos hablan de un 47,78% de casos por 100.000 habitantes. En letra pequeñita están los datos, es el CNV de catalán, es lo único que encontré y por ese motivo creo que es significativo los datos que nos dan. Y bueno, ya centrándonos en lo que somos el Hospital Intermutual, pues somos un hospital monográfico de accidentes laborales, como comentaba en un principio, y vamos a atender a todas aquellas personas que van a sufrir un accidente lesión durante el proceso necesario para desarrollar su trabajo, porque nos incluye también unos 30 minutos antes y después de entrar al trabajo. Es decir, podemos encontrarnos con accidentes de tráfico de gente que va a su lugar laboral y por ello también son accidentes laborales in itinere. Y tratamos desde la patología más banal, como puede ser una lumbalgia post-esfuerzo, hasta la más grave. Un politraumatizado, una lesión medular, un traumatismo craneoencefálico, amputados, etc. Estamos de 4 plantas y 224 camas. Tenemos 8 quirófanos, tenemos urgencias 24 horas al día. De hecho, el doctor Ramos es el jefe de servicio de urgencias y de hospitalización, persona también clave en todo el desarrollo de la atención al accidente laboral. Como os digo, desde la urgencia, como también cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico que ingresa en rehabilitación después de salir de las UCIs y de ese periodo de coma que han tenido. Tenemos laboratorio, tenemos radiodiagnóstico con las últimas tecnologías, ecografía, TAC y resonancia. Y dentro de la medicina física y de rehabilitación, aunque somos un servicio pequeño, tenemos lo que realmente entendemos que es necesario para atender a todos los pacientes que nos vienen. Tenemos una unidad de enfermería que asiste a los pacientes en planta, tenemos la fisioterapia, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional y trabajadores. Del hospital son anestesia y reanimación, traumatología, que digamos que es el eje del hospital, dado que los accidentes laborales derivan de la trauma, la cirugía plástica y reparadora por toda la patología que engloba los traumatismos de mano, neurocirugía, importantísimo en el accidente, en el traumatismo craneoencefálico antes y después, medicina interna, es pilar básico para poder llevar a estos pacientes que, como os digo, salen de UCI con todo lo que podéis pensar, traqueostomía, sondas nasogástricas, OPEX, etc. La medicina física y rehabilitación, disponemos de psiquiatría, como no, sabemos las alteraciones cognitivas dónde pueden llegar. La de diagnóstico, neurofisiología, potenciales evocados que nos van a ayudar a pronosticar a aquellos pacientes del principio, análisis clínicos, oftalmología, no podemos olvidarnos de las patologías que presentan los pacientes, alteraciones del campo visual, otorrino, temas de disfagias, tenemos también muchas que cerrar las traqueotomías, etcétera, cirugía general, neumología y psicología. Entonces, este tipo de especialidades que pueden disponer otros muchos hospitales, ¿por qué a nosotros pensamos que nos hacen un poquito diferentes? Bueno, pienso que nos hacen diferentes porque siendo un centro de rehabilitación, aunamos la asistencia urgente, la medicina especializada y la rehabilitación.
A diferencia de otros centros de rehabilitación, nosotros no precisamos el trasladar a otro hospital de agudos a un paciente ante una situación clínica que requiera una actuación inmediata, bien sea quirúrgica o de UCI. Al ser un hospital de agudos, disponemos de los medios necesarios para poder atender cualquier tipo de circunstancia que nos ocurra. Respecto al tema, disponemos, como he dicho, nosotros estamos ubicados en la segunda planta y disponemos de 18 habitaciones adaptadas. Los pacientes, cuando precisan ingresar en rehabilitación, ingresan en la segunda planta. Allí, una vez ingresados, los valoramos y realizamos una exploración clínica con ayuda de medicina interna. Hacemos una valoración funcional, una valoración cognitiva. Y adaptamos, en función de ello, desarrollamos, planificamos un plan de tratamiento en el que dé cobertura a todas las necesidades que tiene el paciente. Y no olvidamos nunca el apoyo psicológico familiar. Realizamos de forma periódica valoraciones clínico-funcionales para poder modificar y adaptar los tratamientos a los cambios producidos en la evolución del paciente. Realizamos sesiones clínicas multidisciplinares una vez por semana entre médicos y personal no médico, bien trabajador social, enfermería, neuropsicología y cualquier otra especialidad hospitalaria está invitada a poder participar de manera activa en estas sesiones. Y por último, hacemos también reuniones periódicas con la familia donde exponemos la situación actual del paciente, la evolución que va teniendo y el pronóstico que pensamos que va a desarrollar. Para nosotros es fundamental la intervención precoz del trabajador social, porque facilita la acomodación al nuevo contexto hospitalario. Son pacientes que salen de UCI donde han estado aislados del ser querido y durante un tiempo, semanas o meses, depende, y hacen un traslado a otro hospital. Todo ese tipo de acomodación que van a necesitar el trabajador social es clave. Y además porque nos va a diagnosticar factores sociofamiliares de riesgo que puedan interferir en el proceso de recuperación. Por ello, como os digo, ya entrando en el tema del deporte, que es lo que es el proyecto Lucas, y una vez ya hablando del tema que nos llega, ¿cómo nosotros nos planteamos la rehabilitación de un paciente? Bueno, nosotros nos planteamos la rehabilitación de un paciente siguiendo la gráfica de la historia funcional de la vida. Es decir, nosotros nacemos, nos desarrollamos, vivimos y luego empezamos a decaer hasta que fallecemos. En el momento tenemos una lesión, que es este accidente, se nos puede interrumpir la vida completamente, sería si fallecemos, o en el caso de que se nos salve la vida, que es el trabajo que hace la UCI, por cierto, muy bien, pues empezamos una etapa de recuperación. Si la patología que tiene es deportivas. Hemos de tener en cuenta que durante el primer año recomendamos un tratamiento rehabilitador intenso, de alguna manera, con mucha implicación de todos y siempre y cuando hayan cambios y objetivos funcionales a alcanzar. A partir del primer año, la situación todos sabemos que estamos en esta fase de meseta que hemos comentado, mantenimiento, y aunque recomendamos continuar con el apoyo, sí que es cierto que la intensidad y la sobrecarga del profesional se relaja un poquito y dejamos que entren también a formar parte ya otros recursos sanitarios, sociosanitarios y sociales. Ahí está bienestar social, están todas las asociaciones, he puesto FEDACE, pero me refiero a todas en general. Cualquiera que aporte una ayuda a este tipo de pacientes. Y debemos también exigir, ¿por qué no?, que siempre tengan, perdón, que los pacientes siempre tengan acceso a un servicio de rehabilitación. Es decir, que en cualquier momento de su vida, porque dependiendo de la edad, dependiendo de muchas cosas, pueden producirse cambios. Entonces necesitan poder tener un servicio de rehabilitación accesible simplemente para comentar y que valoremos si la situación requiere algún tipo de tratamiento, de apoyo o de qué medidas. Entrando, como os comentaba, en el proyecto Lucas, ¿podemos pensar en el deporte como ayuda? Sí, rotundamente sí. Yo lo entiendo como una herramienta más
de la cual disponer para mejorar su recuperación y su integración social. ¿Qué tipo de deporte podemos ofrecer en este tipo de pacientes? Yo recomendaría siempre el deporte aeróbico, da igual que sea individual en equipo, da igual que sea en una sala polideportiva libre. Ejemplos: senderismo, orientación, deportes acuáticos, etc. Yo no recomendaría, y claro, tendría que ser paciente por paciente, pero aquellos deportes que fomenten, bien, no por el propio deporte, pero sí por la vivencia social, a lo mejor algún cierto, entre comillas, de agresividad o de contacto físico excesivo. Yo no lo recomendaría. Pero como insisto y digo, sería que valorar paciente por paciente si procede o no procede. En principio, los recomendables son los que estaba nombrando anteriormente. Y durante la pregunta, el proyecto Lucas. Bueno, yo durante la rehabilitación, antes de llegar a la fase de mantenimiento, sí que recomiendo, y de hecho aquí lo hemos utilizado, el practicar actividades deportivas, pero fuera de lo que es el margen de reglas, marco deportivo, no un deporte como tal, que no genere competitividad, sino utilizar los movimientos de equilibrio, de propiocepción, para poder mejorar las patologías del paciente. Y además puede conocerse un deporte que luego podamos estimular al paciente a desarrollarlo cuando ya finalice la rehabilitación. Nosotros en momentos hemos utilizado con algún paciente, tenemos un gimnasio bastante grande que nos permite, pues con 2 raquetas, poder desarrollarlo y ayudar. ¿Cómo debería introducirse el deporte? Ya lo hemos comentado antes, sería a nivel de la fase de mantenimiento y siempre valorando la función clínica, situación clínica, cognitiva, vocacional y de recursos. Y bueno, para lograr todo lo anterior, imprescindible contar con la familia. Es parte fundamental en estos pacientes. Yo para ello propongo, voy un paso más allí, que también la familia participe ya en el deporte, que pueda incluso formar parte como jugador, no tienen por qué ser actividades deportivas entre solo pacientes, podrían también ser mixtas, y voy un poquito más todavía, y por qué no, profesionales que nos dedicamos a su asistencia y que entre todos ayudemos a lograr el objetivo, la meta y a integrar social, familiarmente a los pacientes. Y esto es lo que os he preparado. Yo me gustaría que el doctor Ramos hiciese algún comentario porque, como os digo, trabajamos codo con codo, él es más clínico que yo, pero realmente los pacientes los llevamos los dos con mucho cariño. Hola, buenos días a todos, a los presentes y a los que están más allá de la pantalla. Yo por mi parte, yo soy el doctor Ramos, jefe de servicio de urgencias y hospitalización. Soy médico intensivista y tengo experiencia no tan amplia como la del doctor Tudela, pero tengo la experiencia del ingreso en el hospital, que es la UCI, el daño que allí se recibe, y después del seguimiento, la ventaja del seguimiento en el hospital, cuando el paciente ya ha salido de ese coma. Mi función dentro del equipo es una función, digamos, como decían los griegos, mens sana in corpore sano. A mí me toca la parte del cuerpo, intentar recuperar el máximo de funciones y autonomía de los pacientes, nada más salir de la UCI y poder levantar el físico el máximo posible para que la rehabilitación sea lo más efectiva posible. Esto sería como yo soy el médico del Valencia que saca a los jugadores de la lesión y el doctor Tudela es mi entrenador, el entrenador del equipo, es el que manda y es el que después de que yo pueda poner a los pacientes hábiles para que puedan empezar a funcionar, él los pone a punto. Con el símil deportivo esto implica que nosotros también estamos pensando a nivel de mantenimiento y de sacar de esa situación física que dejan los comas para poderlos también integrar dentro de esa orientación deportiva que en estos momentos estamos desarrollando en esta actividad. Por mi parte, la verdad es que yo cuanto más trabaje es peor para el enfermo, sinceramente.
más problemas agudos y más problemas físicos pueda tener, más dificultad tendrá el paciente a la hora de la rehabilitación. Pero en este caso pienso que es una labor nuestra que va encadenada y es mucho mejor que trabaje el doctor Tudela, que es el que realmente levanta a los pacientes después de que salgan del coma y que físicamente los pacientes ya están preparados para ello. Mi labor en este equipo es muy pequeña comparada con todo lo que es la recuperación de la salida de un coma. Pero bueno, estamos un poco pendientes de los pacientes para poder facilitarles esa autonomía que pierden nada más salen de un coma. Debo decir que es pequeño pero interesante. Que no sería lo mismo si no tuviese el apoyo de otro profesional de terapia intensivos, porque en momentos que los pacientes no van a pasar de despertar, se necesitan muchas cosas. Entonces, no, hacemos un buen equipo como estás observando y creo que los resultados hablamos. Hablan de pacientes. Ahora mismo tenemos en concreto un paciente que hemos escolarizado en un módulo de electrónica, severo, 2 años de evolución, y tenemos otra evolución que está preparando el graduado escolar. Esto quizás nuestro trabajador social lo lleva más que nosotros, pero bueno, hemos conseguido también una persona que vuelva a conducir y bueno, estamos haciendo logros que hace unos años no nos planteábamos. Entramos entonces un poco más en la parte final de la rehabilitación médica y ahora se nos abre una ventana, una posibilidad más y muy interesante con el deporte. No se nos había ocurrido, están los deportes adaptados que todos conocemos. Sé que también hay deportes adaptados para personas con retraso, pero más infantil. Pero bueno, no se nos había ocurrido y es una idea del proyecto Lucas que la veo muy interesante. Que desde aquí aceptamos el reto y vamos a trabajar para intentar, si el hospital nos deja luego disponer de camisetas y de todas estas cosas para los pacientes. Muy bien. Bueno, mira, ¿Empiezo yo? ¿Contesto yo al principio? ¿cómo te quieres? Mira, la familia al principio es una familia que está a punto de perder un ser querido, con lo que tienen mucho miedo. El hecho de la desconexión, digamos, de la UCI, poder sacar al paciente de la UCI, que ellos no ven no lo ven con una alegría, lo ven como una pérdida de control. Los pacientes vienen con mucho miedo. Los familiares de los pacientes vienen al principio con mucho miedo. Hay que infundirles tranquilidad. A los familiares hay que explicarles muchas veces lo que tiene el paciente y cómo hay que ir solucionando poco a poco. Hay que integrarlos dentro del programa. Y entonces ahí es donde tú ya empiezas a facilitarles el hecho de que vayan perdiendo ese miedo y se vayan integrando progresivamente dentro del propio equipo de trabajo, porque casi están dentro del propio equipo de trabajo. Cuando ellos ya ven que la situación del paciente empieza a tener ese apellido de crítico y pierden ese miedo y entran en esa tranquilidad, ahí aparecen otros procesos que son peores. Explicará el doctor Tudela. Bueno, el tema de la familia esto es un duelo y tiene que pasar las fases propias del duelo, pero en concreto el papel de la familia en la rehabilitación, ya en la parte final, es clave desde el principio, pero es clave cuando la situación ya podemos pensar que va a ser definitiva. Es decir, tienes que entender a la familia y tienes que colaborar con ellos, porque sin el apoyo de la familia es muy difícil, por no decir imposible, seguir progresando con el paciente.
El ejemplo lo he puesto hace un momento de este paciente que se ha matriculado en una FP, que de hecho estamos sinceramente orgullosos, estamos contentos. Y incluso nos comentaban que para los profesores del instituto se lo han tomado como también un reto, es decir, están ilusionados. Pero es porque la mujer quiere también llevarlo. Es decir, si la mujer no se hubiese puesto problemas, una persona de 38 años, pues posiblemente no estaría escolarizado. Es más, de hecho, ella está ilusionada y se va a presentar a la facultad de fisioterapia intentando entrar por mayor de 25 años. Eso creo que explica claramente qué es la familia. La familia lo es todo para ellos y, evidentemente, para que nosotros podamos seguir trabajando. La colaboración del paciente, al margen del daño que pueda tener, etcétera. Si hablamos de pacientes que de per se encontraríamos una colaboración, el tener el apoyo, nosotros, el apoyo de la familia, no tenerlo, es completamente diferente. Es decir, trabajar con ese apoyo nos da un margen amplio de lograr y de mejorar objetivos. No sé si te referirías a esa pregunta, pero nuestra experiencia es esa. Voy a contar problemas que tenemos incluso ahora mismo, de gente que tenemos ingresada, tal, cómo la familia, pues de alguna manera se desestructura y es importantísimo volver a unirla. Esto trabajadores sociales nos ayuda muchísimo, los psicólogos, pero es fundamental que la familia, yo siempre les digo, porque la experiencia mía es que todo el mundo queremos lo mejor para el paciente. Lo que ocurre es que cada uno también lo intenta buscar desde su perspectiva. Yo siempre les comento, digo, por favor, llevaros como os llevabais antes del accidente. Si antes la relación era buena, era tal, tiene que seguir siendo igual. Y, sinceramente, sí que ayuda mucho esas reuniones que he comentado que tenemos multidisciplinares con la familia. Son necesarias. No compruebo ninguna pregunta más por parte de los asistentes. Quizá con las últimas palabras también que sean de esta actividad, indicando por si hay alguna pregunta que se quedara pendiente por hacer por alguien de los que está conectado. Bueno, Lucas, con esta actividad durante el año 2015 lo que queremos es promover un proyecto que está en marcha, como ha comentado muy bien el doctor Tudela, en 7 países europeos. Y bueno, y en principio se están poniendo en marcha lo que son iniciativas de rehabilitación, propuestas de rehabilitación que ahora mismo están diseñando nuestros compañeros y socios europeos. Nosotros, yo ya adelanto en esta actividad, estaremos encantados de aprovechar los recursos del Hospital Intermutual de Levante para poner en marcha esos proyectos. Me consta también la voluntad del centro de poner en marcha iniciativas interesantísimas relacionadas con el deporte, incluso con la aportación de las nuevas tecnologías al deporte y a la rehabilitación, con proyectos muy interesantes de los que hablaremos más adelante. Y bueno, invitarles a todos los que escuchan a que accedan a la página web www.lucasproject.eu, que es donde de alguna manera va a estar resumida toda la actividad de un proyecto en el que estamos muy ilusionados, en el que continuamos ilusionados en generar actividades. Muchísimas gracias. Doctores Ramos y Tudela, Gracias. damos por finalizada esta actividad. Seguimos en contacto en Lucas Project. Vale la pena.